La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa, Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas noches, amigos, hermanos que nos escuchan. Y bueno, esta noche con enorme gozo en nuestro corazón de tener el privilegio de poder iniciar este programa que hemos denominado Libres por la Verdad. Este programa estará a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco, cuyo domicilio es en calle Oriente 1, entre Sur 19 y Sur 20, cerca del Hospital General Jico, cerca de la Catedral y la Deportiva de este lugar. Y bueno, soy el hermano Rafael Flores y reciban un saludo del pastor Rafael Pantoja. Y bueno, pues decíamos que el programa se denomina Libres por la Verdad y quisiéramos dar lectura precisamente al versículo que le da pie al título. Y es precisamente en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es muy importante que nosotros analicemos como hijos de Dios que existen muchas verdades, pero esas verdades son relativas. La única verdad absoluta es precisamente la que aparece en la palabra de Dios. La verdad es Cristo. Dice la palabra: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante que nosotros, amigos hermanos, examinemos constantemente nuestra vida, cómo estamos caminando, bajo qué principios, bajo qué mandamientos. Recordemos que nuestra mente es precisamente el lugar en donde se llevan a cabo las grandes batallas, o la batalla principal en nuestro vivir como hijos de Dios es precisamente en nuestra mente. Es importante que nosotros estemos renovando nuestra mente constantemente, estemos analizando bajo qué principios, bajo qué mandamientos, bajo qué argumentos estamos viviendo. Pero solamente vamos a poder lograr esto cuando nosotros verdaderamente busquemos de Dios a través de la bendita palabra. Dice el versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué importante es vivir en la verdad, qué importante es vivir bajo los principios de Dios. Y para esto es importante que nosotros vayamos precisamente a Efesios capítulo 4, en el versículo 17 al 24. Esta Biblia es una Reina Valera 1960. En el subtítulo dice La nueva vida en Cristo. Vamos a leer a partir del versículo 17 y nos dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es importante, muy importante lo que dice esta porción de la palabra. Vayamos analizando las partes importantes de este pasaje. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando nosotros no conocíamos del Señor, había una serie de pensamientos, argumentos que regían nuestra vida. Esos pensamientos
pues eran provenientes del mundo, pero sobre todo había pensamientos que implantaba Satanás en nuestra mente. Esos pensamientos que nos alejan de Dios, esos pensamientos que nos hacen llevar una vida desagradable a Dios. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Satanás lo que hace es implantar en nuestra mente pensamientos, argumentos, principios, que de alguna manera pueden llegar a crear fortalezas. Esas fortalezas son pensamientos arraigados que nos hacen daño, que afectan nuestra conducta. Si nosotros no tenemos un control sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra mente, seguramente tampoco vamos a tener control de nuestros actos. Y lo que va a regir nuestra vida es precisamente Satanás. Decía un predicador que la mente es el taller de Satanás. Es el lugar donde trabaja Satanás, donde implanta pensamientos, donde nos mete ideas, nos mete argumentos, nos seduce y a través de eso nos hace vivir de una manera pecaminosa. Y es como estamos cautivos al pecado. Por ello, el Señor quiere que nosotros constantemente estemos revisando y examinando. El apóstol Pablo, en forma continua, le dice a la iglesia, examínate a ti mismo. El mejor examen es el que nos hacemos a nosotros mismos, puesto que a los únicos que no podemos engañar es a Dios y a nosotros mismos. Por ello, el apóstol Pablo exhorta a estarnos examinando. Más adelante, esta parte de la palabra dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Llega el diablo a tomar tanta autoridad en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que entonces empezamos a perder visión, empezamos a vivir en tinieblas, empezamos a vivir en lascivia, dice el versículo, de tal manera que empezamos a vivir una forma desagradable a Dios. Y es cuando el diablo o Satanás nos tiene cautivos. Decíamos que crea fortalezas. Esas fortalezas son pensamientos que se quedan tan grabados en la mente de uno que de alguna manera afecta tu relación con Dios. Esas fortalezas que crean problemas en nuestra forma de vivir, aún con la gente que nos rodea. Recordaba hace un momento un matrimonio en donde la mujer realmente tiene una fortaleza del diablo, de Satanás, que había sido implantada desde niña. Cuando ella se casó, era un matrimonio supuestamente que vivían como un matrimonio cristiano. Sin embargo, había una cierta situación en ese matrimonio que no era conforme a la voluntad de Dios. Era una persona autoritaria, era una persona que quería llevar el liderazgo, era una persona que incluso era irascible con su esposo, de tal manera que ella no había sujeción de ella hacia su marido. Entonces, pues sabemos que ese no es el diseño de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que ella tenía una fortaleza y que le creaba un problema para tener una buena relación con su esposo y sobre todo una buena relación con el Señor. Eso creó un problema de tal manera que a través de la oración, a través de estar pidiendo el auxilio del Espíritu Santo, logramos ubicar cuál era el problema y entonces esa fortaleza fue destruida a través de oración, a través de implantar ahora los pensamientos de Dios, los principios de Dios. ¿Cómo se logra eso? A través de conocer, a través de entender la palabra y ponerla en nuestra mente. Decía Martín Lutero que los pensamientos son como pájaros en nuestra mente, un pájaro en un árbol que pueden hacer nido, pero no, perdón, pueden llegar y posarse, pero no hacer nido. ¿Qué es importante en esto? Que nosotros tenemos que cuidar que esos pensamientos no se creen raíces en nuestra mente, que no empiecen a crear ciertos problemas que empiecen a regir nuestra conducta, porque de alguna manera es precisamente lo que nos aleja de Dios. Esas fortalezas son una arma fuerte que utiliza Satanás para destruir nuestra vida. Recordemos que él es padre de mentira, el engaño es una de sus armas principales y nos seduce de tal manera que nos hace caer en situaciones que no son agradables a Dios. Más adelante dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de ir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos
y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo que nos dice Efesios, precisamente en el capítulo 4, versículo 23, dice que renovemos el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que nos indica la palabra es que estemos constantemente renovando nuestra mente. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? A través de que nosotros nos llenemos de la palabra, a través de la búsqueda de Dios, a través de los tiempos de oración, a través de que nosotros verdaderamente vivamos lo que aprendemos. Encontrar el espíritu de la palabra. Muchas veces la Biblia se toma, se lee, y si tú no le has pedido el auxilio del Espíritu Santo para encontrar verdaderamente el espíritu de la palabra, la Biblia no te va a enseñar nada. Dice la palabra de Dios que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Tenemos que leer la Biblia con el auxilio del Espíritu Santo y entendiendo que la palabra tiene un espíritu, que el espíritu de la palabra es la que debe de implantar los pensamientos en nuestra mente. Debemos de vivir conforme a los principios de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, decíamos que es importante que nosotros estemos renovando constantemente nuestra mente. ¿A través de qué? De los principios de Dios. Buscar exhaustivamente. Recordemos y volvemos a mencionar que la verdadera batalla que tenemos es en la mente. Y decíamos que el taller del diablo, de Satanás, es la mente. Tenemos que tener mucho cuidado que vemos, que oímos, que leemos y que estamos aceptando, para que verdaderamente estemos cuidando de esa renovación de nuestra mente. El objetivo que quiere el Señor es que nosotros lleguemos a tener la mente de Cristo. Ahora no estamos solos, tenemos el auxilio del Espíritu Santo. Vamos a ir a 2 de Corintios en el capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El versículo es muy contundente y nos da un supuesto. Dice, para que Satanás no saque ventaja alguna. ¿Cómo sacaría Satanás ventaja sobre nosotros? Cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios. Cuando nosotros no estamos teniendo los pensamientos y los argumentos de Dios, entonces Satanás ya tiene ventaja. Pues porque ahora lo que hacemos es ignorar sus maquinaciones. Y entonces, entendiendo que las maquinaciones, hay una palabra griega de donde viene maquinaciones que es noema y que significa propósito. El propósito de Satanás es destruir nuestra vida, destruir y destruir todo buen pensamiento hacia Dios. Satanás lo que quiere es destruirnos y llevarnos ¿a dónde? Al infierno. A veces esa palabra se oye muy grotesca, pero esa es la verdad. Si nosotros no tenemos cuidado, somos presa fácil de Satanás. Dice el versículo, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros. ¿Cómo vamos a poder estarnos defendiendo de las maquinaciones de Satanás, de los propósitos de Satanás? A través de entender cuáles son esas maquinaciones. De esa manera no va a sacar ventaja, cuando estamos prevenidos. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye, nos confronta, para que nosotros entendamos que hay un ataque del enemigo, que hay una situación que está favoreciendo a que nosotros caigamos en esa vida llena de pecado. Entonces es importante que nosotros busquemos de Dios a través de la palabra. Satanás es el adversario de Dios y Satanás quiere nuestra alma. Satanás quiere que nosotros caigamos y que perdamos la salvación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener cuidado? Estar atentos, estar prestos, saber en qué momento nos va a atacar, saber que en todo momento nos va a atacar Satanás. Satanás no descansa, busca la forma de cautivarte, busca la forma de engañarte, busca la forma de confundirte. ¿Para qué? Para que caigamos en sus redes. Vamos a ver 2 de Corintios, pero ahora el capítulo 10. En el capítulo 10, versículos 4 y 5.
Dice la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira lo que dice la palabra. Dice del versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí hay cosas muy importantes. Dice que las armas que Dios nos ha dado no son carnales. ¿Cuál es el arma que Dios nos ha dado? La palabra. La guianza del Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que destruyamos fortalezas. ¿Qué fortaleza? Las fortalezas que pudo haber creado Satanás en tu mente o en mi mente, ¿verdad? Hay una restauración que quiere hacer Dios. Cuando nosotros estamos renovando nuestra mente, estamos quitando todo pensamiento de Satanás y estamos poniendo en su lugar los pensamientos de Dios. Cuando empezamos a buscar verdaderamente del Señor, cuando tenemos esas armas verdaderas en el Espíritu. Dice la palabra de Dios que las armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de toda fortaleza creada por Satanás. ¿A través de qué? De pensamientos arraigados que nos hacen daño, que afectan nuestra conducta. Si nosotros no tenemos autoridad o control en nuestros pensamientos y en nuestra mente, no vamos a poder controlar nuestros actos y vamos a empezar a vivir con esa vana manera de vivir que vivíamos antes de conocer al Señor. Por ello tenemos que estar constantemente examinándonos, ¿verdad? Siempre recuerdo que el apóstol Pablo de manera contundente exhorta y de manera constante exhorta a la iglesia, examínate a ti mismo. Decíamos que a los dos que no puedes engañar es a ti mismo y a Dios. Entonces, qué importante es que nos estemos examinando. Dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Los argumentos y los pensamientos de Satanás van en contra de la voluntad de Dios, en contra de los pensamientos de Dios, en contra de los principios de Dios. Dice más adelante, contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? A la obediencia a Cristo. Satanás te quiere llevar cautivo al pecado. Dios quiere que estés cautivo a todo pensamiento, a la obediencia a Cristo. Es importante que nosotros estemos cuidando nuestra mente. Recordemos, y vale la pena estarlo mencionando, que la verdadera batalla se libra en la mente. Es importante que nosotros cuidemos qué estamos pensando, qué estamos leyendo, qué estamos viendo. Si tú no tienes cuidado, el enemigo te ataca y te implanta un pensamiento negativo. ¿Cómo empieza? Se me ocurre ahorita cómo empieza un adulterio, por ejemplo, ¿no? El adulterio empieza con un ver y codiciar a una mujer, en el caso del hombre, ¿va? Que puede ser también del otro lado, ¿va? Pero veamos este caso en donde el hombre ve a una mujer, la codicia y entonces empieza a maquinar cómo lograr tener una relación con esa persona. Y para ejemplo, pues está David, ¿verdad? En el momento en que el rey David, estaba de ocioso, miró por la ventana y ve a la mujer de Urías, le atrae y como era el rey, pues la hizo venir a él y se allegó a ella. ¿Qué es lo que pasó? Empezó con la vista, llegó a su mente como un pensamiento, tenía la capacidad de hacer efectivo el pensamiento, hizo la maquinación, mandó a traer a esta mujer y se allegó a ella. Y bueno, la historia de David la conocemos, se dieron más situaciones ahí hasta de homicidio, ¿verdad? Porque él le dio la carta a Urías para que la llevara al general y fuera muerto. Entonces nos damos cuenta que todo empezó ¿qué? Con un pensamiento que se empezó a maquinar en su mente, que se arraigó y que entonces perdió toda lucidez. Si hubiera ido a la palabra, se hubiera dado cuenta que eso era incorrecto
y que no era agradable a Dios. Pero como no lo ministró a Dios, pues entonces el pensamiento llegó a concretarse y cayó en pecado y tuvo consecuencias. Entonces vemos como un pensamiento en tu mente puede crear una serie de situaciones que te llevan al pecado. Entonces dice el segundo, estábamos leyendo 10 en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si tú te llenas de la palabra de Dios, si tú empiezas a conocer más de Dios, vas a poder repeler todos esos ataques. Vamos a hacer énfasis en esas fortalezas, amigo hermano que me escuchas. Como seres humanos somos débiles, estamos en esta carne, hay diferentes tentaciones. Si nosotros no tenemos cuidado en dónde andamos, con quién nos juntamos, con quién estamos hablando, qué estamos viendo, podemos crear fortalezas, no poder crear nosotros, dejar que Satanás haga fortalezas en nuestra mente y que al último impidan nuestra relación con Dios. Vamos a ver precisamente en la parte final del versículo 5, dice, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Decíamos que el objetivo principal es que nosotros lleguemos a tener la mente de Cristo. Es importante, amigo hermano, que me escuches o que me escuchas, que estemos cuidando nuestra mente, estemos constantemente limpiando. Cuando nos aceptamos al Señor, seguimos somos de alguna manera emblanquecidos y tenemos una vestidura nueva. Pero esa vestidura nueva se va a deteriorar mientras sigamos en esta tierra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que diariamente nosotros tenemos que tener un devocional en donde entreguemos toda impureza, todo mal pensamiento, todo pecado, lo entreguemos al Señor. Si bien es cierto, nosotros ya no practicamos el pecado como hijos de Dios, también es cierto que inconscientemente podemos pecar y casi es seguro que sigamos pecando. Pero ¿qué es la diferencia? Que nosotros ahora el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos hace ver que cometimos ciertas cosas que no son agradables a Dios. Por eso constantemente debemos limpiar nuestras vestiduras, constantemente debemos examinarnos, entregar las cosas que no son agradables a Dios, las áreas que no hemos podido dominar, dejárselas a Dios. Debemos de entender que hay cosas que nosotros por nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer. La gran mayoría de cosas que no son agradables a Dios y que están arraigadas en nuestra vida, no las vamos a poder dejar por nuestras propias fuerzas. Tenemos que pedir el auxilio del Espíritu Santo, tenemos que pedir la fortaleza de Dios, tenemos que entender el entendimiento de la palabra para poder dejar esas fortalezas. Es importante que nosotros estemos examinando nuestra mente, hermano. Dice la palabra que renovemos constantemente el espíritu de nuestra mente. Es lo que nos indica la palabra, lo que nos enseña. Y es importante que nosotros estemos al pendiente. Si el diablo o Satanás trabaja y no deja de trabajar, también nosotros debemos estar cuidando nuestro pensamiento. ¿En qué estamos pensando? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está nuestra mente? Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en unos minutos. Tu misericordia inagotable es para
Nuestros corazones están agradecidos, Señor. Recibe nuestra alabanza. Has llenado mi vida con las aguas de tu amor. Lo has derramado en mi corazón. La paz que me das llena todo mi ser. Tu misericordia inagotable es para mí. Eres tan dulce y bello, mi Señor. En tu presencia por siempre quiero permanecer. Y aunque las aguas y el viento se levanten contra mí, mi alabanza para ti siempre será. Eres tan dulce y bello, mi Señor. En tu presencia por siempre quiero permanecer. Y aunque las aguas y el viento se levanten contra mí, mi alabanza para ti siempre será. Eres tan dulce y bello, mi Señor. En tu presencia por siempre quiero permanecer. Y aunque las aguas y el viento se levanten contra mí, mi alabanza para ti siempre será. Por siempre, Señor. Por siempre nuestra alabanza, Señor, será para ti. Aquel que es digno de recibir la gloria, la honra, el poder, la majestad. Aleluya. Bueno, nuevamente estamos con ustedes y decíamos que la verdadera batalla que tenemos, la batalla espiritual, es en nuestra mente. Y decíamos qué tan importante es que si nosotros no controlamos nuestros pensamientos, no controlamos nuestra mente, o tenemos autoridad, mejor dicho, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra mente, no podemos controlar nuestros actos. El diablo, decíamos, Satanás, tiene como su taller nuestra mente, si nosotros dejamos que él trabaje en ese lugar, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros verdaderamente entendamos que tenemos que cuidar qué estamos pensando, qué es lo que está prevaleciendo en nuestra vida. Y hay algunos ejemplos en la palabra de Dios que nos van a ayudar a ilustrar lo que hemos platicado hasta ahora. Y es precisamente el primero en 2 de Corintios, capítulo 11, en el versículo 3. Vamos a dar lectura. Dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús en el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio en el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hay varias cosas que debemos que rescatar y comentar respecto a la porción de la palabra que acabamos de leer. Pero dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Decíamos que Satanás es un precursor o maestro del engaño, ¿verdad? Él se basa precisamente en el engaño, en la mentira, es padre de mentira, y es precisamente de esa manera que con su astucia engañó a Eva, ¿verdad? Eva, había un mandamiento de parte de Dios, un precepto, una ordenanza de parte de Dios que fue transgredida por Eva cuando el Señor le dijo que no comiera del fruto, ¿verdad? Del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ella no hizo caso. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? Ahí Eva fue cautivada, fue implantado en su mente un pensamiento, un argumento del diablo. ¿Cuál era el argumento? Que Dios no quería que comiera de ese fruto porque
ella podría ser igual que Dios. Ella fue seducida, ella fue cautivada por ese pensamiento. ¿Y qué es lo que hizo? Fue y de alguna manera contaminó con ese pensamiento a Adán. Y bueno, pues tampoco podemos excluir a Adán de responsabilidad, ¿verdad? Porque también fue cautivado. ¿Qué es lo que pasó? Que a través del pensamiento, a través de ese argumento, hubo una situación de consecuencia en Adán y Eva. Fueron lanzados fuera del Edén. Pero dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, en el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El apóstol Pablo es de alguna manera es el que trata de imponer el orden en las iglesias. Si nos damos cuenta en todos los mensajes, en todas las cartas que hace a las iglesias, lo que trata es de establecer un orden. La iglesia de Corintios era una iglesia que de alguna manera era desobediente, había unas situaciones de desorden en esa iglesia y que de alguna manera el apóstol Pablo quería corregir. ¿Qué es lo que decía en el versículo, o qué prevé el versículo 4? Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, en el que os hemos predicado, había ya una cierta situación en donde había falsos predicadores. Y entonces lo que hace el apóstol Pablo es tratar de poner orden en esto. Y por eso él pues pone este ejemplo, ¿verdad? Dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados. Entonces podemos ver en esta porción de la palabra dos situaciones interesantes. Número uno, que se hace remembranza respecto al engaño del serpiente a Eva y como consecuencia a Adán. Como con un pensamiento, con un argumento, con una situación de engaño, Satanás convence a Eva, ¿verdad? Para caer en una transgresión en un mandamiento que había dado el Señor. Y pues como consecuencia también a Adán, ¿verdad? Y de la misma manera previene, ¿verdad? Dice, bueno, si alguien viene con un evangelio diferente, con un Cristo diferente al que hemos predicado, y dice, pues, no lo acepta. Y bueno, viene una serie de situaciones, ¿verdad? Como de una cuestión de ironía en la parte final de este versículo. Pero bueno, como no es el tema, no lo vamos a analizar. Quisiéramos hacer énfasis exactamente en donde donde el apóstol Pablo señala el ejemplo de cómo Satanás, a través de un pensamiento, a través de un argumento, llega a contaminar, llega a engañar a Eva, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cayera en una transgresión. Entonces, qué importante es que nosotros tomemos ese ejemplo, ¿verdad? Para no caer en las garras, en las redes, en los lazos del diablo. Hay otro ejemplo que viene precisamente en el libro de Hechos, capítulo 5, y es en el versículo 1. Este es tremendo. Vamos a leerlo. Dice en el versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te queda a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, le envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenciste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor?
he aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cómo empezó todo esto? Empezó con un pensamiento que Satanás implantó en Ananías. ¿Qué es lo que pasó después? Que él se puso de acuerdo, dice que convino. ¿Con quién? Con Zafira. Digo, tenemos una heredad, la podemos vender y podemos darla a la iglesia, ¿verdad? Sabemos que la iglesia primitiva dice que todo tenían en común. Entonces ellos veían que los demás habían hecho lo mismo, bueno, lo mismo de manera correcta, ¿verdad? Como vendían heredades y decían que todo era para bien común. Entonces ellos dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Es mucho dinero, vamos a dar menos. Se pusieron de acuerdo, convinieron y dijeron, pues vamos a dar menos y no pasa nada, ¿verdad? Llegaron, se presentó Ananías ante Pedro y le dijo, vendimos esta heredad y aquí está la parte, ¿verdad? La vendimos en tanto y dejamos esta parte. Pedro, pues guiado por el Espíritu Santo, sabemos que Pedro era un varón de Dios, le preguntó por qué había mentido, por qué había engañado, porque realmente no había necesidad. Si nos podemos analizar el pasaje, no había necesidad de hacerlo. Si no lo quería vender ese bien, pues no lo hubiera vendido. Sin embargo, hubo mitad de deseo de agradar, pero por otra parte hubo un pensamiento de Satanás. ¿Qué pasó? Que dieron menos de la cantidad que debían de haber dado. Y aparte hubo mentira, que ese fue el principal problema. Y se puso de acuerdo con quién, con Zafira. Cuando llega y le dice a Pedro que era el dinero, en el momento que mintió, dice que cayó, que falleció. Dice, al oír Ananías palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantando a sus jóvenes lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Y mira, después dice que llegó, ¿quién? Zafira. Dice el versículo 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, y no sabiendo lo que había acontecido, lógicamente no sabía. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿bendices en tanto la heredad? Como ella ya se había puesto de acuerdo con Ananías, pues sostuvo la mentira. Dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Dice el versículo 9, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? A veces se piensa que puedes engañar a Dios. Y es lo que pensaron ellos, que podían haber engañado a Dios. Hermano, amigo que me escuchas, a Dios no se le engaña. Dice la palabra que de Dios nadie se burla. Lo que tú siembras, eso cosechas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hubo un actuar de Satanás para implantar en Ananías un pensamiento en su mente. Seguramente hubo una batalla ahí, porque hubo un cierto argumento donde dice, bueno, pues estoy dando una parte, no doy todo, pero doy una parte, sí agrado a Dios. Pero por otra parte también no es necesario dar todo el dinero. Todo ese pensamiento lo implantó Satanás en Ananías. Ananías convino con Zafira. Zafira seguramente también tenía su mente entenebrecida, porque Zafira pudo haberle dicho, no, eso no está bien. Como Adán también lo pudo haber hecho, ¿ah? Eso no está bien. Eso es incorrecto, esto no es agradable a Dios, no podemos hacer eso. Y podía haber evitado que Ananías muriera y también ella, ¿verdad? ¿Y cómo empezó todo eso? Con un pensamiento. ¿Por qué? Porque de la misma manera dice el ejemplo anterior que el serpiente afectó los sentidos. Cuando se refiere a sentidos, habla de la mente. ¿De quién? De Eva. De la misma manera, aquí en el segundo ejemplo,
Ananías también fue afectado en su mente por Satanás. Entonces tenemos que tener cuidado de compartir pensamientos y argumentos que no son de Dios. También es importante que nosotros cuidemos qué estamos escuchando. Puede haber una situación en que pueda confundirnos, puede incluso haber una situación de convencimiento, porque a veces somos débiles o podemos estar en un momento de debilidad, y entonces el diablo, Satanás, aprovecha para atacarnos. Hay un tercer ejemplo que vamos a analizar y es precisamente en Lucas. En Lucas 4, versículo 1, y vamos a leer del 1 al 3. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo 40 días. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Aquí un actuar de Satanás fallido, ¿verdad? Porque ¿con quién se estaba enfrentando? Con el Señor. Lógicamente perdió la batalla. ¿Cómo lo quiso atacar? A través del pensamiento. Dice, y lo encontró en un momento de debilidad, porque teniendo hambre había debilidad en su cuerpo. Y recordemos que nuestro Jesucristo se hizo carne y sentía lo que sentimos tú y yo. Dice, era conducido por el Espíritu en el desierto. Cuando habla del desierto es un lugar alejado, un lugar solitario, donde fue tentado por el diablo. ¿Cuánto tiempo? 40 días. Y no comió nada en aquellos días. Quiere decir que estaba debilitado, tenía hambre, y dice, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Y lo tentó. Él no contaba con que estaba tratando nada más ni nada menos que con el Señor, ¿verdad? Y dice Jesús respondiendo, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo defendió su mente el Señor? A través de la bendita palabra. A través de la palabra, Él derribó ese pensamiento y ese argumento. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Citando qué? La palabra. Y luego dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esa autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiera se lo doy. Nosotros podemos ver en estos versículos algo bien tremendo que no es parte del tema, pero vale la pena mencionarlo. El diablo utiliza argumentos, incluso de la palabra, y la tuerce de una manera engañosa, y hace caer a quien la escucha, si no tenemos el suficiente cuidado y la guianza del Espíritu. Dicho sea de paso, esta situación la hacen muchos falsos predicadores, en donde tuercen la palabra y con la misma palabra implantan pensamientos que no son agradables a Dios, a los que los escuchan. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de que todo lo que se nos enseñe sea bíblico, que todo lo que nos enseñe tenga fundamento pleno en la palabra y no se saquen textos fuera de contexto para, decía un predicador, para un pretexto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a veces es un pretexto para pecar. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? Que verdaderamente el versículo explique y fundamente lo que se está diciendo en ese momento. Dice, y le llevó diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te haré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera se los doy. Dice el versículo 7, si tú postrado me adoras, todos esos reinos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente vemos que el Señor, utilizando la palabra,
repele ese pensamiento, repele ese argumento de Satanás. Y luego más adelante dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en sus manos te sostendrán, no sea que tropiece tu pie contra una piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, esperando un tiempo oportuno. Hay cosas importantes en lo que acabamos de leer, amigo o hermano que me escuchas. ¿Cómo fue trasladado el Señor por Satanás? Porque dice que lo trasladó, ¿no? Dice en el versículo 5, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos. Y también dice que allá, y que le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Todo esto podemos ver que no fue una cuestión física, fue en la mente. ¿Por qué? Hay una serie de circunstancias que nos llevan a eso, ¿verdad? Cuando dice que lo llevó al pináculo del templo, pues es un lugar que seguramente no hubieran dejado subir al Señor, ¿verdad? Y es un lugar en donde había un precipicio del otro lado. O sea, físicamente era muy complicado llegar. ¿A qué nos lleva esos detalles que estamos comentando? ¿A qué fue en la mente? El ataque fue en la mente. Entonces, todas estas ideas, todos esos pensamientos, todos esos argumentos del diablo fueron en la mente, utilizando incluso la palabra de Dios, pero de una manera torcida. Sin embargo, vemos que el Señor repele todos sus ataques. ¿Cómo lo repele? Con la misma palabra, con el mismo pensamiento, con esa mente que solamente el Señor tiene y que es uno de los deseos que deberían de estar en nuestro corazón, de tener la mente de Cristo, poder evitar, evitar todos esos ataques del enemigo y poder repelerlo, ¿no? Todos sus pensamientos, argumentos, y evitar que se hicieran fortalezas en nuestra mente. Es importante que nosotros veamos cómo el Señor siempre nos da el ejemplo de lo mejor. El Señor siempre nos da el mejor ejemplo de todo lo que nos manda. Él lo hace. Y aquí vemos cómo Él, de alguna manera, no tuvo efecto el pensamiento de Satanás, el argumento de Satanás que quiso implementar en nuestro Jesucristo. De la misma manera, amigo, hermano que me escuchas en esos tiempos difíciles, y oyendo precisamente el día domingo al pastor Alejandro Corzo, y que nos decía que debido a este problema de pandemia y de ese tipo de situaciones, hay mucha gente que está en depresión, hay mucha gente que está triste, hay mucha gente que está preocupada, hay mucha gente que incluso ha llegado a la muerte, al suicidio. Entonces, hay muchas cosas que están pasando. ¿Y por qué? Porque el diablo pone pensamientos. Y esos pensamientos, cuando no los sabemos atacar de una manera adecuada con la palabra de Dios, cuando no conocemos a Dios y no tenemos una verdadera fortaleza y confianza en Dios, puede ser que ese pensamiento del enemigo quede implantado en nuestra mente. Ya el Señor en el ejemplo anterior dejó bien marcado cómo Él, a través de la palabra, repele todos esos ataques de Satanás. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Aprender que podemos hacerlo, aprender que esa situación que está presentándose es algo que Dios está permitiendo. Él no lo trajo, amigo, hermano que me escuchas. Lo permite. ¿Y por qué está sucediendo todo eso? Por la maldad del hombre, que ha crecido en una forma estratosférica. La maldad del hombre ha llegado a su límite y por eso hay un juicio. Tenemos que tener y aprender a tener confianza en el Señor. Si tú y yo tenemos confianza en el Señor nos dice que nos librará de todo mal, como sus hijos. Hay un versículo que quisiera mencionarte. Yo creo que es un tema que vamos a seguir tratando en el siguiente programa, porque hay varios argumentos que vamos a seguir utilizando. Pero es precisamente en Santiago,
en el libro de Santiago, en el capítulo 4, y es en el versículo 7. Dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros recordemos el ejemplo donde el Señor fue tentado, dice: someteos pues ¿a quién? A Dios. Nuestro Jesucristo sometió totalmente a la palabra. Y resistid al diablo. Resistir es pararse firme con argumentos. En el ejemplo que estamos dando. Eso es resistir al diablo. Tener argumentos de parte de Dios. Cuando el diablo sabe que tenemos argumentos, que tenemos conocimiento de la palabra, el diablo va a huir. Entonces, ¿cómo vamos a poner en orden nuestra mente? A través de someternos a Dios y resistir al diablo. Y de esa manera el diablo va a huir. ¿Cómo podemos resumir esto, amigo hermano que me escuchas? Yo creo que 6 puntos muy importantes. Entender que tenemos una guerra, tenemos una batalla en nuestra mente. En la mente es donde se libra la verdadera batalla espiritual. Que nuestro principal enemigo, al ser enemigo de Dios, adversario de Dios, es nuestro enemigo y es precisamente Satanás. Que la mente es el campo de batalla que utiliza el diablo como su taller. Si nosotros dejamos que él tenga la oportunidad de implementar pensamientos en nuestra mente, puede destruirnos. ¿Cómo lo hace? Mediante estrategias y engaño, una seducción. Y la seducción siempre se hace con estrategia y engaño. Y recordemos que Satanás es padre de mentira. No tiene prisa, se toma el tiempo para llevar a cabo su plan. Poco a poco va minando nuestra fuerza hasta tenernos débiles y destruirnos. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener una disciplina en nuestra mente. Bueno, pues no queda más que despedirnos pidiéndole a Dios que algo de lo que platiquemos sirva para tu vida espiritual y pues pedirle a Dios que nos siga cubriendo, que nos siga protegiendo, que sea su Espíritu Santo el que nos guíe para que nosotros verdaderamente estemos sujetos a la palabra. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.